Señor, lleno de bendiciones. Amantísimo Padre Celestial, en estos momentos, delante de tu santa y bendita presencia, nos allegamos a ti, Dios mío, dándote gracias, Señor amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad y por el honor que tú nos concedes, Padre, de poder compartir, Dios mío, Señor, de este manjar espiritual, tu santa palabra, Dios mío, Señor. Te pedimos que en esta noche tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú hables a todos nuestros hermanos, Señor, a todos los que están ahora mismo, Dios mío, Señor, aleluya, con la disposición de oír tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de tu santo Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Señor. Vamos a leer el tema de la unidad de esta lección. Dice que la iglesia, su naturaleza y su misión. Afirmación fundamental: la iglesia ha sido comisionada por Dios para hacer provisión que satisfaga las necesidades del ser humano y sus comunidades. El versículo para meditar: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, conforme a Gálatas capítulo 6, versículo 10. Nuestros objetivos en esta noche, en esta clase, es valorar el responsabilidad de la iglesia para servir a la comunidad, valorar el contexto social y cultural en que la iglesia se desenvuelve y su participación en la vida en comunidad. Aceptar el reto de servir a la comunidad. La porción bíblica se encuentra en Jeremías 29, versículo 7. Dice: procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Deuteronomio 15, 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerá tu corazón, ni cerrará tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirá a él tu mano liberalmente y en efecto le prestará lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirá tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esta lección está en 3 partes. La primera parte, laborando por la paz de la ciudad, que se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Habla sobre la benevolencia y acción social. Y ya hemos dicho la primera parte en Deuteronomio, la parte de cuidado de los menesterosos, Deuteronomio 15. Y la parte B, cuidado de los afligidos, en Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y la parte 3, sirviendo sin acepción de personas, conforme a Santiago capítulo 2, del 1 al 5, y Hebreos 13, 2, 3. Introducción de la lección. La vida en la sociedad es mucho más que un agregado de individuos. Son personas vinculadas a un pasado común o a un área geográfica definida, con sus costumbres y tradiciones, una raza o cruces raciales, instituciones creadas por ellos. Se cumplen un fin mediante la mutua cooperación. Se espera que
todos sus integrantes luchen en favor del bienestar común. La vida en comunidad demanda que cada uno de sus miembros participe activamente en el cultivo de un estado de vida que pueda garantizar paz, seguridad, felicidad, perpetuidad del género humano. Sin embargo, a la diversidad de caracteres y a la complejidad de los cambios sociales se suscita o presentan situaciones que dificultan la sana convivencia. Si analizamos la complejidad de la vida en comunidad, partiendo de la premisa de que el pecado ha deteriorado toda la naturaleza del humano y a toda la creación, podríamos enfatizar que la Iglesia tiene una misión impostergable, que es la difusión del Evangelio por medio de la proclamación de la palabra de Dios, la adoración, la evangelización, la vida como comunidad redimida y el servicio en todas sus dimensiones, dando atención especial al ministerio de benevolencia y acción social. Desde esa perspectiva, a la Iglesia le corresponde ministrar en favor de los humanos, sin hacer excepción de personas, practicando una vida de servicio a Dios, a la Iglesia y a la comunidad. En esta primera parte que dice, laborando por la paz de la ciudad. Esta es la clase de hoy y yo lo hice en un resumen pequeño, cuando dice, ¿verdad?, la Iglesia, su responsabilidad social, el tema, ¿verdad? Vemos en esta lección cómo Dios de antemano procuró alertar a aquel pueblo para el cautiverio, ¿verdad? Jeremías, desde capítulo 29, los versículos del 1 al 23, nos relata esa historia. En medio de las crisis, Dios levanta un profeta, un portavoz que pueda animar al pueblo. Sabemos, ¿verdad?, en esta lección que el pueblo había sido cautivo, había sido llevado cautivo por Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia, ¿verdad? Y ellos estaban pasando por un cautiverio que Dios se lo había permitido. Para abundar un poquito a la historia, dice, es probable que la carta de Jeremías a los exiliados judíos llevados cautivos en el año 597 antes de Cristo y se haya escrito un año o dos después que llegaron a Babilonia. En esta parte estoy hablando un poquito, ¿verdad?, de aquí de Jeremías capítulo 29 y los versículos del 1 al 23, cuando tengan tiempo, favor de leer, ¿verdad?, y repasar todos esos versículos que tratan de esto, ¿verdad? Y dice que el pueblo se encontraba en cautiverio. En medio de la crisis, Dios levanta un profeta, un portavoz que pueda animar al pueblo. Eso es lo que Dios hace, amados hermanos, cuando un pueblo está pasando por o una ciudad o una nación. Dios nunca deja su lugar, Él está sentado ahí y Él siempre tiene hombres preparados para guiar a su pueblo, tanto en la parte secular, en la parte espiritual. Dios tiene hombres preparados. Aquí dice que Dios había preparado un profeta, un portavoz que pudiera animar al pueblo. El consejo del profeta Jeremías era animar a aquel pueblo a seguir adelante. En su carta, Jeremías afirma que Jehová los ha mandado al exilio, pero no los abandonaría. En el versículo 4 habla de esto, ¿verdad? Que Jeremías capítulo 29, el versículo 4 habla de esto, que Dios le habló que el pueblo iba a pasar por un eminente exilio, iban a ser llevados cautivos, pero que Él, en medio de esa prueba, Él no los abandonaría. Y lo dice aquí en el versículo, lo quiero leer para tener Jeremías capítulo 29, versículo 4, que dice,
29:4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. En otras palabras, Dios le habló a aquel pueblo y le dio instrucciones específicas para que en medio de esa crisis ellos no estuvieran confundidos, sino que se dedicaran a hacer algo, que sirvieran para hacer algo, ¿verdad? Y a pesar de la experiencia del exilio, de que había sido provocada por la infidelidad, dice aquí, ¿verdad?, del pueblo a su Dios, todavía Dios le daba por el profeta Jeremías que no los abandonaría. Miren el gran amor de Dios, ¿verdad? Muchas veces que nos llama la atención que Dios, a pesar de que permite la prueba, como ahora mismo en los días en que estamos nosotros pasando una prueba, yo diría, ¿verdad?, difícil, pero que a la misma vez estamos viendo la providencia divina del Señor, ¿verdad? Estamos viendo su providencia divina, que no nos ha abandonado, que no nos ha dejado solos, y que en medio de todo esto las puertas de la iglesia han estado abiertas, amado hermano, para recibir el mensaje de la palabra de Dios de lo alto, ¿verdad? Y para alimentarnos y fortalecernos, ¿verdad? Y aquí dice, en su canto, dice aquí que en su carta a los cautivos, Jeremías los insta a cuidar de la propia vida, ¿ver?, a establecerse, a tratar de vivir una vida normal, ¿verdad? Que eso es lo que Dios quiere. Dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de la presencia del Señor. No importa lo que esté pasando, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene que marchar firme, creyendo a su promesa. Se puede apreciar que Dios está ayudando al pueblo para que haya un proceso de sanidad interior. Eso era el propósito divino. No era destruir a su pueblo, ni dejarlo solo, ni dejarlo en su propia, ¿verdad?, desventura, sino que Dios es amoroso y misericordioso para con sus hijos. Aunque le seamos infieles, Él permanece fiel. La vida debe continuar. Eso fue lo que Dios le dejó, el mensaje que Dios le dio a Jeremías, ¿verdad? Que la vida de ellos tenía que continuar, a pesar de las desgracias. Aunque situación sea desagradable o aún degradante, Dios espera que el ser humano deba hacer un ajuste en el estilo de vida para enfrentar la situación, y si ha pecado, debe reconciliarse con Dios. O sea, este término de tiempo iba a ayudar al pueblo a prepararse. Aunque allí habían unos profetas que le estaban diciendo que iba a ser corto el tiempo, pero todavía estaban tratando de interrumpir el mensaje de Dios dado a Jeremías, ¿verdad?, que ellos irían cautivos y no regresarían hasta los 70 años. Ese fue el mensaje. No regresarían a su tierra. Por lo tanto, no deberían de estar ni ociosos ni preocupados, sino que se pusieran a hacer todas sus cosas, que hicieran sus casas, que vivieran, aunque se casaran, aunque tuvieran hijos. Amén, porque ese es el plan de Dios, bendecir las familias. No es destruir las familias, ¿verdad?, en las pruebas, sino el Señor quiere edificarlos y ayudarlos a levantarse nuevamente. Nos llama la atención que la palabra de Dios a través del profeta pide a los cautivos que luchen y oren. Miren esto, por la paz de la ciudad a la que fueron cautivos. O sea, que en lugar de ponerse a preocuparse por lo que le había pasado, sabemos de antemano que aquello fue una prueba dura, aquello fue una prueba, ¿verdad? Usted sabe lo que usted dejar su tierra, su hogar, todas sus pertenencias y tener que ir a otro lugar, ¿verdad? Y adaptarse a las costumbres, ¿verdad?,
de Babilonia, que esto fue lo que le pasó a este pueblo de Jerusalén a Babilonia. Pero todo fue por voluntad de Jehová. Por eso tenían que oír al profeta. Y lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Es que oren por sus enemigos. Muchas veces nos enfocamos nosotros en nuestros propios problemas y no pensamos, ¿verdad? Y vemos las cosas pasando y en lugar de ponernos a levantar manos delante de Dios y orar por todos los necesitados y aún por los enemigos, comenzamos a hablar cosas que no debemos y deberíamos de dejarle todas las cosas en las manos de Dios. Este pueblo, eso era lo que tenía que hacer, orar por sus enemigos, ¿verdad? Allí presente. Dice, aquí en Tito hay una porción bíblica, en capítulo 2, del 1 al 2, dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así tienen que ser la gente de Dios en todo momento. Debe de predicar la sana doctrina, ¿verdad? Que sean sobrios, que sean prudentes, ¿verdad? Cuando dice los ancianos, los líderes, todas las personas que Dios tiene en medio del pueblo, ¿verdad? Se requiere que sean sobrios, que sean serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí hay unos versículos en Primera de Timoteo, capítulo 2, que quiero leer en el versículo 8 y 9, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda o discusiones. A Dios no le agradan que en medio de las pruebas hayan discusiones. Y también en Primera de Timoteo, capítulo 2, dice, exhorto, Pablo hablando, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que esto es lo que le agrada al Señor. La oración del justo puede mucho, amados hermanos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Esto nos enseña que en todas las circunstancias el pueblo debe de confiar en Dios. Usted sabe lo que es confiar en Dios. Confiar en Dios significa dejar todo en las manos de Dios. Que Él tiene cuidado de nosotros. Que Él no se ha ido de su trono santo. Dice que Él está allí sentado y que sus ojos atalayan la tierra sobre los hijos de los hombres. Y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? No es que el Señor se ha olvidado. No es que el Señor no está teniendo cuidado de todo lo que está pasando. Y está haciendo un análisis para una solución mejor para su pueblo. Por eso debemos de confiar en Dios y en su bendita palabra. Por eso está en nosotros seguir enseñando la sana doctrina. En toda situación y en toda adversidad. Amados hermanos, espero que esto le haya ayudado y estudien el capítulo 29 de Jeremías, ese versículo, ¿verdad? Para que tengan una mejor una mejor aclaración sobre este capítulo que hemos hablado, desde el 1 al 23. Dios le bendiga, que hasta aquí mi parte, nuestra hermana Contreras con nosotros. Dios le bendiga, amados. Dios nos continúe bendiciendo, amados, en esta hermosa noche. Nos gozamos de poder saludarles, le bendecimos en el amor de Cristo. Gloria al Señor, poderoso Dios. En esta noche, pues, continuamos con esta maravillosa lección, una lección sin desperdicios, una lección maravillosa, especial. Y continuamos con esta parte 2, que lleva por título Benevolencia y Acción Social. La base bíblica está en Deuteronomio 15, 7 al 11 y en Hebreos
13, verso 2. La letra A dice, el cuidado de los menesterosos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Dice que la pobreza es una de las grandes preocupaciones del ser humano en toda la historia, debido a que el hombre no ha administrado sabiamente los recursos que Dios le dio y ha practicado la injusta distribución de las riquezas. De ahí, amado hermano, que la pobreza no es falta de recursos. No es que el Señor no hizo y proveyó bendición para toda su creación, sino que es una mala distribución de los mismos. Fíjese que tan mal distribuida están los recursos en la humanidad, en la tierra que vivimos, que solo un 1% de la población posee las riquezas de la tierra. Oiga eso, un 1%. Un 8% dice que tiene lo necesario para vivir dignamente. Y un 91% avasallante es considerado pobre o carente de lo básico para sobrevivir. Sorprendente, ¿verdad? Muy sorprendente. Gloria al Señor, ¿verdad? Un pobre, una persona menesterosa es considerada así porque está carente de lo que necesita muchas cosas, servicios básicos, que quizás nosotros lo damos por sentado o como si no fuera nada, pero solamente un sistema cloacal que probablemente usted tenga tan cómodo, que usted tiene lo que se llama un inodoro en su casa, que a veces se pelea por quién dejó la tapa, la subió, y quién no subió la tapa, y quién la bajó, y quién no lo limpió. Pues fíjese que para muchas personas eso es un lujo, un sistema cloacal, sencillamente eso. Fíjese que hay personas que sufren porque hoy está pasando una prueba financiera en la cual no tiene mucha provisión, mucho alimento en su casa y dice, ay, mi nevera parece una piscina, pero dése de cuenta, hermano, que hay quien no tiene ni siquiera una nevera. Hay quien para tomarse un vaso de agua fresca sería un sueño hecho realidad. Imagínense, con un limoncito, un poquito de hielo y azúcar, una limonada fría, eso sería una maravilla con este calor. Sin embargo, no tienen esa bendición. Pero hay personas que ni tan siquiera agua. Usted sabe las personas que sufren en esta tierra hoy mismo porque no tienen el preciado líquido del agua, enferman porque lo que tienen que consumir es agua contaminada y no es porque quieran, sino ¿por qué? Porque no tienen opción, no hay agua, no hay distribución justa en esta tierra. Gloria al Señor. Y fíjese que Dios consciente de la realidad humana, porque esta mala distribución, hermano, no es causa más que de la caída del hombre, del pecado, de la maldad. La injusticia, pues, trae desigualdad, porque el hombre, el ser humano, no busca a Dios. Entonces, les di un panorama mundial, más o menos, algo rapidito, sencillo, para que usted pueda entender lo mal distribuidas que están los recursos en la tierra en que vivimos, lamentablemente, gloria al Señor, pero que el Señor, consciente de esa realidad, de la realidad humana, del ser humano que es usted y que soy yo, ¿verdad? Dice que dio instrucciones específicas a su pueblo sobre cómo debían tratar a los pobres cuando llegaran a la tierra prometida. Gloria al Señor. Esto se encuentra en Deuteronomio 7 al 9. Voy a leer estos dos versos que dice así. Nuestra hermana Adi lo leyó al principio, lo voy a repetir. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, en efecto le prestarás lo que necesite. Gloria al Señor. Estas fueron una de las instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando estaba empezando, ¿verdad?, a formar lo que era esta nación. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran unas leyes justas y una justa distribución de las bendiciones que el Señor les proveía. Y una de las razones, primeramente, era, ¿verdad?, para que no hubiera desigualdad, para que nadie padeciera necesidad o lo que llamamos pobreza extrema, porque hay pobreza y hay pobreza extrema. Gloria al Señor. Tampoco dice que no debemos hacer juicios sobre la causa de la pobreza y o señalamientos en los que se culpa a los pobres de su triste condición. Primero, ¿por qué no debemos hacer juicio?
1, porque no faltarán los pobres. Aquí lo habla claramente en Deuteronomio 15, verso 11. El Señor le dice a su pueblo, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y 2, ¿por qué? Porque Dios nos bendecirá. Esto está en Deuteronomio 15:10 que dice, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. De manera tal, hermano, que cuando nosotros bendecimos a alguien que está en necesidad o carente de algo, pues dice la palabra del Señor que el Señor nos bendecirá por ello. Yo no sé si usted ha escuchado ese popular dicho que usted hace un favor y alguien te dice, Dios te lo pague, porque no tiene con qué retribuirle el favor que usted le ha hecho, pero le dice Dios te lo pague. Lo que quiere decir es que Dios bendice a aquel que ayuda, a aquel que extiende su mano a su hermano. Por eso, hermano, no debemos hacer juicio. ¿Por qué, hermano? Porque podemos equivocarnos. ¿Se equivocaron los amigos de Job con Job? Se equivocaron. Muchas personas pues relacionan la falta de recursos o que un hermano esté pasando por una necesidad financiera tal o cual en ese momento y nos podemos equivocar porque lo relacionan con que el hermano pecó, como le pasó a Job. El Job pecó, le decían los amigos, tú estás mal, por eso y por cuánto te está pasando lo que te está pasando. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no había uno como Job en la tierra, un hombre justo, un hombre que buscaba a Dios. ¿Por qué? Dice la palabra que Dios prueba al justo. Y de momento podemos estar de lo más bien, sin embargo, en un momento dado podemos perder un empleo, pueden cerrar algún beneficio que nos estén ayudando por algún lugar y de momento vernos desprovistos. Es decir, que hoy puede ser usted, mañana puede ser yo. Es decir, que no debemos hacer juicio en cuanto a la condición, sino dice la palabra de Dios que debemos ayudar y abrir nuestra mano a nuestro hermano y de una manera, ¿verdad?, liberalmente. Poderoso Dios. Sé que la pobreza es un mal subsecuente a la caída, como le dije anteriormente. ¿Por qué? Porque los poderosos se lucran a costa de los débiles y surgen los niveles de pobreza o riqueza, o lo que llamamos las clases sociales. Pero fíjese que Dios no tolera el trato cruel ni la injusticia u opresión contra los pobres, por lo cual el Señor dejó estas leyes específicas, claras, instrucciones para que su pueblo se condujera de una manera justa y no como lo haría el resto de la humanidad. Gloria al Señor. El Señor Jesús también se identificó con los pobres. Dice que Él siendo rico se hizo pobre. Poderoso Dios. Así es que, aunque siempre tendremos pobres con nosotros, como lo recalcará nuestro Señor Jesucristo, nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, pues debemos de tener un cuidado con las personas que padecen necesidad, porque la pobreza, mi hermano, es un padecimiento, dice la palabra. Gloria al Señor. Entre estas leyes que el Señor le dejó a su pueblo, dice que primeramente tenían cierto derecho en el código mosaico. Dice que 1, un esclavo debía ser liberado en el 7º año. 2, los salarios debían pagarse diariamente. 3, las deudas caducan cada 7 años. Santo bendición. 4, hace provisión para dar de comer a los pobres. 5, garantiza la igualdad entre el rico y el pobre. 6, la pobreza del ser humano no debe resultar en perversión de la justicia. Y la pobreza en sí misma no es una virtud, sino que muchas veces es resultante de la maldad. Así que todas estas cosas fue que el Señor le prescribió a su pueblo acerca de este tema para que hubiera equidad e igualdad. Poderoso Dios en su pueblo. Continuamos con la letra B. Habla aquí del cuidado de los afligidos. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 13 y verso 2, que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
El Nuevo Testamento presenta dos ángulos de la pobreza material y dos, la pobreza figurada, que entre esa pobreza figurada está lo que dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, que de eso sí todos queremos ser perdurarios, ¿verdad? Queremos ser pobres de espíritu, pero los pobres no están abandonados de la mano de Dios. Fíjese, hermano, que mientras yo entraba en esta clase me acordaba de mi niñez, cuando yo tenía aproximadamente 8 años. Y era usted, viene la hermana Maida con sus anécdotas, hermano. Lo que pasa es que a mi corta edad, pues yo he tenido que pasar muchos procesos en la vida. Y digo mi corta edad, y algunos se estarán riendo. Los que tienen menos de 20 años que yo dirán, bueno, y todavía se acuerda. Y los que tienen más de 20 años estarán diciendo si todavía es una nena. Es decir, que la edad es relativa, todo esto es relativo, gloria al Señor. Digo corta edad porque se han ido rápido el tiempo, demasiado rápido. Creo que pueden identificarse muchos conmigo. Pero yo recuerdo que yo tenía aproximadamente 8 años de edad. Mi padre se dedicaba a la política, después de haber tenido 23 años en el magisterio, en la enseñanza, en mi pueblo natal, en Bonao, República Dominicana. Mi padre era político. Como era político, pues tenía mucha influencia en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Y yo recuerdo que venían muchas personas de los lugares más recónditos, de los lugares rurales más lejos de mi pueblo, llegaban a mi hogar a buscar ayuda de mi papá, que le hiciera una carta para que lo ayudaran con esto, lo ayudaran con lo otro. Y mi casa parecía más un lugar de beneficencia que una casa. Estaba siempre llena de gente, de todo tipo de personas. Pero yo recuerdo que un domingo mi mamá estaba cocinando como de costumbre e hizo una sopa que era el platillo favorito de mi padre y el que yo aborrecía. No me gustaba la sopa para nada, la sopa de pollo, una sopa chicken noodle como decimos, y aquí, bueno, nos encanta, me gusta en el invierno, en el frío, pero cuando yo estaba en nena no me gustaba eso de comida y mi papá le fascinaba. Y mi mamá, por complacerlo, pues muchas veces hacía esa sopa. Ese domingo mi madre hizo sopa. Llegó esta familia de un campo lejos de mi ciudad y recuerdo que llegaron con 2 nenas gemelas o mellizas. Las nenas tenían aproximadamente 2 años, pero parecían de 8 meses, hermanos. Yo no sé qué de tan cerca usted ha visto la pobreza, no sé si solamente quizás la ha visto por la televisión, no sé si usted ha vivido la pobreza, pero la extrema pobreza a mí me tocó verla muy de cerca. Y estas nenas, le dije que tenían 2 años y parecían de 8 meses, estaban bien flaquititas. Mire que yo era flaca, yo era una cosita que bueno, bien flaquita, pero yo me sorprendí cuando las vi porque se veían como esos niños de la televisión donde sus cabecitas estaban básicamente cubiertas por la piel, se le veían los ojos saltones y sus manitas estaban bien delgaditas. Y bueno, yo veo esa familia que llega con esas nenas, saludo a mi papá y mi mamá y se sienta, mi mamá cocina, me da mi plato de sopa y a mí la sopa era con un cinturón o con una chancleta amenazándome para que yo me comiera esa sopa porque no me gustaba. Pero le sirven a una de estas nenas la sopa y la nena comienza a tomar sopa y yo la veía que ella se la comía con ese gusto y se comía esos fideos y esas zanahorias que yo las aborrecía y yo decía, Dios mío, yo en ese tiempo no se podía saber rascar los ojos, ahora no lo haga, pero yo me rascaba los ojos de niña y yo veía, no podía dar crédito a mis ojos lo que yo estaba mirando, esta nena comiendo esa sopa con tanto gusto. Y fíjese que no se comía un plato de sopa, vuelven y le sirven y ella sigue comiendo sopa y yo me quedaba sorprendido, pero ¿cómo es posible que esta niña pueda comer tanta sopa? Y la cosa, hermano, que mientras hubo sopa, estas niñas estuvieron comiendo. Hermano, delante de la presencia de Dios, era comiendo tanta sopa y yo no podía. ¿Y dónde le cabía tanta comida a estas nenas? Bueno, la cosa es que cuando esta familia se va, sabe que no hay cosa que pregunte más que un niño. Yo le pregunto a mi mamá, yo le digo, mami, ¿por qué esas niñas comieron tanta sopa? ¿Por qué les gusta tanto la sopa? Me dice mi mamá, mami, niña, porque esa nena no encuentra qué comer todos los días. Porque esa nena sufre de desnutrición, porque no tienen el alimento diario. Y a mí eso, hermano, me impactó de niña, básicamente me cambió la vida, no hizo que me gustara más la sopa,
pero hizo que me hiciera sentir menos, como le digo, desdichada, porque a veces nosotros los seres humanos, por alguna otra carencia que tengamos, pues nos sentimos, bueno, que tenemos menos, porque aquel tiene más, porque aquel vive mejor, y fíjese que nosotros, aún de lo poquito que tenemos, hay alguien que tiene menos que nosotros. Gloria al Señor. Y esta lección la aprendí yo de niña, gloria al Señor, con esta familia que me llegó tan cerca, que me impactó. Y nunca en la vida se me olvidará la cara de la niña ni la cara de su mamá. Tengo ese vivo retrato en mi memoria todavía, gloria al Señor. Pero fíjese, hermano, que el Señor en su pueblo siempre ha querido que haya buena distribución e igualdad. Gloria a Jesús. Y fíjese que a mí me llamó mucho la atención esto cuando leí este pasaje de 2 de Corintios 8, de verso 1 al 5, cuando el apóstol Pablo agradece a la iglesia de Macedonia. Le voy a leer directamente de la palabra que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué lindo, hermano. Por eso me llamó tanto la atención, me acordé de esta historia de mi niñez, porque dice que esta iglesia, aunque no era una iglesia pudiente, de miembros con mucho dinero, pero sin embargo de lo que ellos tenían se desprendieron para ayudar a los santos. Y dice que rogaban que por favor los dejaran participar para suplir a los santos. Nosotros le damos gloria al Señor por la iglesia que nos honramos en pertenecer, la iglesia Cristo es el refugio, porque es una iglesia muy generosa. Una iglesia que solamente hay que tocarnos el pito, hermano, y lo que hemos recibido, bendición, y tanto aquellos que hemos participado en el liderato podemos dar testimonio de que esto es así. Rápido que hay una necesidad, rápido que hay cualquier como decimos, emergencia, pues rápido los hermanos se desprenden deliberadamente. Por eso es que usted ha visto cómo el Señor ha sido tan misericordioso, maravilloso con nosotros, y cómo nos ha prosperado de una manera especial. Por lo cual tenemos que darle la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué más bienaventurado dar? Porque el que puede dar es porque tiene, hermano. El que no tiene no puede dar. Es decir, que si nosotros podemos dar es porque de lo que Dios nos ha provisto nosotros podemos desprendernos y podamos dar. ¡Qué bendición! Gloria a Jesús. Así es que cuando se está trabajando con la finanza en la iglesia, se debe de hacer, como le digo, siempre esa organización para brindar cuidado a los pobres y a los más desprotegidos, así atendiendo a los afligidos, ¿da? Así que estas acciones dice que brotan de un ser humano que ha sido beneficiado por la bondad de un Dios amoroso y que a su vez ha aprendido a amar. El amor produce acciones concretas y tangibles. La persona que ama puede ser estimulada por el Espíritu a socorrer a los desvalidos, a ser hospitalarios, como dice aquí, con los extranjeros o personas que padecen necesidad, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo específicamente, pues esto puede ser un desafío mayor, gloria al Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Sin embargo, el Señor nos llama, ¿verdad?, a que nosotros pues seamos hospitalarios, a que nosotros no endurezcamos nuestro corazón, sino que ese amor que el Señor ha puesto en nosotros poder también entregarlo a otras personas que necesitan tantas cosas en esta tierra, gloria al Señor. Así que en esta noche, gloria a Dios, pues estas son las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón y lo que habla aquí el exégeta,
cierra con preguntas. Me gustaría dejarla en la mesa. Dice esta pregunta: ¿podrá la iglesia enfrentar el reto que el siglo XXI presenta con el aumento de una población pobre, como son los deambulantes y la población envejecida? ¿Cómo hacer provisión para satisfacer las necesidades de la población anciana dentro de nuestras iglesias y de nuestras comunidades? Esto es una pregunta que queda en la mesa para que nosotros meditemos en ella, ¿verdad? Como pueblo de Dios, y nos hace el Señor un recordatorio a que no nos olvidemos, que tengamos presente las necesidades de aquellos que padecen y sufren y que no tienen lo que nosotros pues tenemos. Dios le bendiga, hermano de mí. Santo Dios. Gloria, gloria a Dios. Damos las gracias al pastor, hermano Carlos, por nos darnos esta oportunidad. Gloria a Dios. Y estaba pensando en los números que estaba diciendo la hermana Maida. Y yo trabajo en una escuela y yo tengo un póster detrás de mi escritorio con unos números también que dicen que de ese 1% que tiene la mayoría de los recursos en el mundo entero, dice que el menos que tiene en América está en ese 1%. Y lo tenía detrás de mí para que cuando la gente empezara a quejarse, pudiera decirle, pues mira, puede ser peor. Porque a veces nos quejamos de, como decía la hermana, de la nevera que está vacía, pero alguien te dice, ¿tú tienes nevera? O nos quejamos de que el aire acondicionado no está enfriando suficiente. ¿Tú tienes aire acondicionado? Y a veces nos quejamos de diferentes cosas y hay alguien en el mundo que está deseando eso que tú tienes. Que para ellos sería la riqueza alcanzar eso que tú tienes. Pero nosotros lo vemos como, ahora mismo, casi todo el mundo tiene internet. Aquí en América, casi todo el mundo tiene internet. Y si tú te pones a quejar con alguien, mira que el wifi es esto, y alguien te pregunta, ¿qué es wifi? Hay gente en el mundo que no sabe lo que es eso. Que no saben usar un teléfono. Casi todo el mundo tiene teléfono aquí. O sea, que las cosas son, como dice, son cómo es que se ven y cómo es que podemos nosotros ayudar. Y a veces nosotros creemos que somos lo menos que tenemos, pero Dios nos ha bendecido, hermano. Nos ha bendecido de una forma que podemos nosotros bendecir a los demás. Y no es hasta que empecemos a bendecir a otra persona que vamos a ver que sí estamos bendecidos. Amén. Pues me ha tocado la tercera parte, sirviendo sin acepción de persona. Gloria a Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 1 al 5, vamos a leerlo rapidito. Y dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, étate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos a la gente que se acerca a nosotros y cómo nosotros bregamos con la gente que se acercan a nosotros. A veces tenemos unos prejuicios. Y estaba hablando con alguien que decía que el prejuicio no debe existir en el corazón del cristiano. Porque si Dios fuera a hacer acepción de personas, ¿dónde estaría yo? Si Dios fuera a hacer acepción de personas, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros? Porque nadie se merece la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Es por gracia que Él nos lo da. Entonces nosotros a veces tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, pero creemos que aquel no se lo merece sin conocer. Tomamos decisiones y, como dice aquí en Santiago, nos hacemos jueces entre nosotros mismos de quién es el que se lo merece y quién no se lo merece. Vuelvo y le digo, a veces hay gente que tienen historia
Hay gente que en su historia llegaron a los caminos del Señor porque hubo alguien que se le acercó en la calle a predicarle. Y si esa persona te hubiera juzgado y no se te hubiera acercado, ¿qué hubiera pasado contigo? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiera pasado con cada uno de nosotros? Ese es el problema de hacer la acepción en persona, es porque entonces nos ponemos nosotros a decidir quién se lo merece. Por eso es que dice que la iglesia, por ser fruto de amor de Dios, derramado en sacrificio vivo, consciente y expiatorio a través de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho provisión para todos, aunque no todos se salven. Porque para el salvarse tiene que la persona aceptar el sacrificio. Pero yo hice la provisión para todo el mundo. Jesús dice que derramó su sangre y lo hizo para todo el mundo. Y eso es lo que me llama la atención, porque tus pecados fueron llevados en la cruz. El pago por tus pecados ya fue pagado. El precio fue pagado. Pero si tú quieres seguir andando con la deuda, la paga del pecado es muerte. Pero ya está pago. Lo que hay que hacer es aceptar lo que ya está pago. Pero si nosotros... No todos van a ser salvos, hermano. Eso es algo difícil de entender, algo duro de entender. Pero porque a veces nosotros nos queremos gastar y nos queremos por salvar a alguien, pero a veces hay que dárselo en las manos a Dios. Y que sea Dios el que haga. Nosotros no podemos juzgar, pero nosotros seguimos orando por la persona, y cuando la persona parece que necesita ayuda, nosotros estamos prestos para ayudarle. Pero hermano, acuérdese que el que salva es Dios. Y el que cambia es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y seguimos, y dice, la misión es un carácter inclusivo. Ella no puede hacer acepción de personas. Tanto Pablo como Santiago denuncian el mal que puede contaminar el cuerpo de Cristo y anular su poder para alcanzar las almas para el reino de Dios, y señalan que el evangelio es a todos y sin acepción de personas. Hermano, tenemos una bendición, por lo menos hablamos en esta iglesia y algunas otras iglesias, de tener nuestros servicios así como lo estamos haciendo ahora, por internet, por diferentes redes sociales, porque podemos alcanzar gente en otra parte del mundo. O sea, tenemos gente que ve nuestros servicios que son de otra parte del mundo, y puede ver que haya gente que entre al templo que sean diferentes a nosotros. Y ha habido momentos donde entra gente al templo diferente a nosotros. Cuando yo llegué aquí por primera vez, había una hermana, Barbara se llamaba, ¿verdad? Barbara, yeah. Era una hermana morena que no hablaba español, pero que llevaba con la iglesia antes de yo llegar. Ella no hablaba español, era una morena americana que no hablaba español, pero se gozaba del servicio y era ya como parte de la familia. Y hubo un tiempo que hubo una mujer japonesa que empezó a venir también, que tampoco entendía español, pero seguía viniendo. Y otro hermano, un americano blanco que empezó a venir a la iglesia, que empezó a hablar español en el templo. Aprendió con los coritos. Porque siempre se le da su espacio. Hemos visto otras cosas llegar al templo y también se le da su espacio, se le da su respeto. Se le dice, está con nosotros. Si se le puede dar un abrazo, se le da un abrazo. Bienvenido. Y le doy gracias a Dios porque por lo menos yo he podido ver estas cosas. Que estamos hablando de esta clase y no estamos predicando algo que no se practica. Tenemos que seguir haciendo eso, hermano. Tenemos que seguir tener las manos, los brazos abiertos para cuando la gente llegue a aceptarlo, a abrazarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la representación de Cristo. Cuando yo lo abrazo, Cristo lo está abrazando. Amén. Cuando yo lo abrazo, Cristo lo está abrazando. Cuando yo le digo bienvenido a la casa del Señor, es Cristo diciéndole bienvenido a la casa del Señor. Ahora, el cambio lo trae el Espíritu. Siempre y cuando se le dé la oportunidad a esa persona a venir y a recibir esa palabra y a recibir ese toque del Espíritu. Pero si yo me voy a poner a empujar gente fuera, no, tú no puedes estar aquí, tú no puedes estar aquí, oh no, tú no puedes participar con nosotros, entonces ¿qué yo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo el trabajo con el que se mandó? No, porque a mí no se me mandó a hacer I'm not the church's bouncer. ¿Sabes lo que es un bouncer? Una persona que se para al frente de un club nocturno y dice tú entras, tú no entras.
Ustedes han visto eso, ¿verdad? Que si tú entras, tú no entras, porque se ve cool o no se ve, lo que sea, tú entras, tú no. A mí nadie me llamó a eso. Yo soy bienvenido, vengan todos. Y el cambio lo trae el Señor. Dice, Santiago denuncia la acepción de personas como una práctica anticristiana. Cuando se hacen distinciones tomando en consideración la ostentación de poder, la riqueza o conocimiento, se crea marginación social y se daña el ambiente de sana convivencia. No podemos dejarnos llenar los ojos, hermano. O sea, tratar a todos por igual. A todo el que venga a la casa del Señor, a todo el que venga a adorar, a todo el que venga a participar con nosotros, y a aquel que venga por primera vez se le trata igual también. ¿Somos seres humanos? Sí, somos seres humanos. Y no somos perfectos. Y puede que hayan ciertas cosas que a lo mejor nos incomoden, o en algún momento algo pase. Pero Dios nos ha llamado a salvar estas vidas. Dios nos ha llamado a alcanzar el mundo, hermano. Y no podemos estar haciendo diferencia entre quién y otro y una persona. Gloria al Señor. Y aquí hay una porción en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que me gustaría leer antes de terminar. Y dice, pero voy a leer desde el 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Así que aún entre la raza o hasta el sexo de la persona, que sea hombre o mujer, la Biblia nos dice todos somos uno en Cristo Jesús. Así que debemos abrir los brazos y mirar a la gente y poder abrazarlo y poder decirle Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque esa persona potencialmente puede arrepentirse, puede convertirse, y al convertirse estar revestido de Cristo, ser un hijo de Dios y ser mi hermano. Y que es como el hijo pródigo que regresa. Yo puedo decidir ser el hermano que se enoja, o puedo ser aquel que lo abraza y le diga bienvenido a casa. Así que con esto terminamos, hermano. Era una clase bien sencilla, una clase corta, y queremos entonces darle las gracias a ustedes primeramente por habernos permitido entrar en sus hogares, por habernos permitido poder enseñar esta clase y poder estar en su espacio. Y le damos las gracias por el tiempo que usted ha estado con nosotros, y le damos las gracias al Señor por habernos dado la oportunidad. Le pedimos al Señor que nos siga dando la fuerza para seguir hacia adelante, y que les diga la fuerza a los hermanos para seguir hacia adelante. También queremos anunciarle que esto va a ser ahora a menudo los martes a las 7. Van a hacer estas clases, gloria al Señor. Y queremos que se una con nosotros, y que si tiene alguna pregunta, alguna duda, escriba un comentario para que nosotros podamos alcanzar y poder responderle. O deje un comentario. Si esto ha sido de bendición para usted, déjenos saber también. Nos gusta leer los comentarios. Así que nos vamos a ir despidiendo. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos permitido una vez más enseñar tu palabra, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú nos sigas dando la fuerza para seguir llevando este mensaje, Señor, que nos siga dando la fuerza, Señor, y que nos siga abriendo la mente, Dios mío, para buscar nuevas formas para alcanzar la vida, Dios mío. Te pedimos, Señor, que a cada una de las personas que estaba con nosotros, a cada una persona que escuche esta clase, Señor, se sienta, Señor, que tú lo estás extendiendo tus brazos hacia ellos, Señor, y tú le estás repitiendo, no hay acepción de personas, tú puedes venir a la casa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y sigas, Señor, impartiendo de tu Espíritu Santo a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Pedimos esto en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.